algo que yo no escucho mucho que se hable. Esa coraza se empieza a romper y de repente empiezas a ver huecos donde nunca habías visto. De repente todas estas heridas, todos estos quiebres empiezan a aparecer y ¿qué hago ahora con esto? No sé qué hacer con esto porque nunca había sentido algo así, nunca había visto estos quiebres. Hola, mi nombre es Sara y esto es Amor con Verdad Podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de Amor con Verdad Podcast. Dios mío, señores, cuánto extrañé yo estar aquí. Como pueden ver, ahí hemos hecho algunos cambios que espero que les gusten mucho. Hemos acercado un poquito más el set a mi persona porque esta temporada quiero que sea un poquito más vulnerable, un poquito más yo. Y por eso, para inaugurar esta segunda temporada, quiero compartirles un poco de mi persona, de mi historia, de mi testimonio. Ustedes saben que muchas personas que se crían en la iglesia, se crecen dentro de la iglesia, no suelen contar su testimonio porque les parece que su testimonio es muy aburrido, muy insípido, ¿sabe? Porque uno no era que estaba en la calle metiéndose sustancias nocivas, sino que uno creció en un ambiente seguro. Y yo era de esas personas. Yo decía, bueno, no voy a contar mi testimonio en sí, porque ¿qué yo voy a contar? O sea, que yo puedo decir como que no tengo nada así como que tú digas radical de que ellos, ¿sabes? Yo pensaba de esa manera, pero me puse a reflexionar en estas últimas semanas sobre mí, sobre mi pasado, sobre mi historia con Dios. Y yo me di cuenta que en verdad es cierto que el Señor tal vez no me salvó de una adicción o me salvó de estar en la calle o me salvó de unas circunstancias bien difíciles, pero el Señor sí me salvó de algo. El Señor me salvó de varias cosas que si no hubiera sido porque Él tuvo misericordia de mí y me ayudó y me salvó de eso, yo en este momento, a pesar de que asistía a la iglesia, iba a estar perdida, iba a estar condenada. Y yo siento que de eso que me salvó Dios es algo que yo no escucho mucho que se hable. Es como un tema que la gente no suele hablarlo mucho, no se suele conversar mucho de ese problema, de ese pecado. Sin embargo, yo creo que es un pecado tan grave y que les pasa mucho a chicos, a chicas que crecen dentro de la iglesia. Entonces yo quiero compartirle mi historia hoy para que alguien que esté ahí detrás pueda realmente ser edificado y para que puedas cuidarte de este pecado tan terrible que casi destruye mi salvación. Para que ustedes tengan contexto, para los que no me conocen, mi nombre es Sara, creo que ya lo dije. Yo crecí dentro de la iglesia, mis papás se convirtieron muy jóvenes ellos y ellos se conocieron en la iglesia, se hicieron amigos, luego se hicieron novios, luego se casaron y tuvieron 3 hijas y yo soy la más pequeña de esa hermosa, preciosa relación que sigue fuerte y poderosa hasta el día de hoy. Entonces yo crecí en este ámbito de iglesia. Y mis papás realmente eran cristianos, cristianos, cristianos. Son cristianos, cristianos, cristianos. Para que ustedes entiendan. O sea, que no son ni que cristianos que iban a la iglesia al fin de semana y ya, sino que eran personas que estaban muy activas en la iglesia, personas que tenían una relación con Dios, que oraban constantemente, que leían la palabra, que reflejaban a Cristo en su día a día. Entonces, esa era mi familia, una familia cristiana muy devota y que estaba involucrada en todo en la iglesia. Y ahí fue que yo crecí, ahí fue que yo
me desarrollé. Y yo me recuerdo que a mí siempre me encantaba muchísimo la iglesia. A mí me encantaba todo lo que se hacía en la iglesia, me parecía divertido, yo siempre quería ir, me encantaba la escolita bíblica, me encantaban los versículos, me encantaban la dinámica. Y yo siempre, siempre, siempre quería ir a mi iglesia. Y una de las razones por las que yo siempre, siempre quería ir era porque en la iglesia yo tenía a mis mejores amigas. O sea, yo tenía mis mejores amigas de la escuela y tenía mis mejores amigas de la iglesia. Entonces, yo amaba a esas mujeres y me encantaba hablar con ellas, me encantaba siempre como que reunirnos. Entonces, el día del culto era el único día que nos podíamos ver porque vivíamos lejos. Entonces, era el día de nuestro encuentro. Y yo me acuerdo, señora, que estaba en la iglesia, el pastor predicando, y cuando ya yo no podía ir a la escolita bíblica, que tenía que ir al culto normal, yo me sentaba atrás con mis amiguitas y eso era telele, 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 hablando la prédica entera porque había que actualizarse porque teníamos una semana sin vernos. Y yo me recuerdo que yo esperaba que llegara el culto siempre súper emocionada, pero no era de que yo decía, ay, quiero alabar a Dios, quiero adorar, quiero escuchar la palabra. No, yo quería era a ver a mis amiguitas y hablar con ellas y ese era como que siempre me motivaba a ir a la iglesia. Entonces, yo con la iglesia tenía una relación muy bonita durante mi infancia porque tenía muchas amiguitas ahí, me sentía bastante cómoda, todo el mundo me trataba muy bien, me encantaban las actividades que se hacía, todo me parecía espectacular. Pero el problema empezó o las situaciones se empezaron a complicar cuando yo entré en mi adolescencia. Yo me acuerdo cuando empecé a entrar a mis 11 años, a mis 12 años, fue bastante complicado para mí. eh, Porque yo siento que cuando tú pasas de la niñez a la adolescencia, o sea, cuando tú estás en la niñez, tú estás como encerrada en una coraza que es hermosa, que todo es bello, que todo es precioso. Y cuando tú pasas a la adolescencia, como que esa coraza se empieza a romper y de repente empiezas a ver huecos donde nunca habías visto. De repente como que empiezas a ver grises donde tú antes veías colores y es como bastante fuerte ese cambio. Yo siento que no se habla mucho de lo difícil que es pasar de niñez a adolescencia. De repente, todas estas heridas, todos estos quiebres empiezan a aparecer y es algo que esa persona, ese adolescente, nunca había experimentado y como que yo, ¿qué hago ahora con esto? No sé qué hacer con esto porque nunca había sentido algo así, nunca había visto estos quiebres. Yo era feliz, yo me entretenía jugando y no le paraba absolutamente nada, pero ahora tengo tanto pensamiento, tengo tanto sentimiento, tengo tantas cosas en mi cabeza que antes no tenía. Y me pasó eso, ¿verdad? A mí, cuando pasé de niñez a adolescencia, empecé a tener muchísimos ataques como de depresión. Me recuerdo que por nada y por todo yo lloraba y lloraba desconsoladamente y me sentía como que con una gran tristeza en mi corazón. O sea, no di que porque me había pasado algo, sino por nada yo me sentía triste, me sentía como que, como un dolor en mi corazón, siempre, siempre, siempre. Y también empecé a tener problemas de identidad, de baja autoestima. De repente lo que veía en el espejo ya no me gustaba. De repente estaba pensando mucho en qué pensaban las demás personas de mí, cómo me percibían, cómo los chicos me percibían y de repente eso también me empezaba a afectar y todas esas cosas que estaban pasando en mí. En esa temporada donde yo tal vez debía acercarme más a Dios por todas esas situaciones que yo estaba atravesando, fue una temporada en la que yo también me empecé de repente a alejar de Dios. Alejar de Dios como persona. Me enfoqué tanto en la iglesia, en hacer cosas en la iglesia, pero en sí me alejaba de Dios. Y era como algo un poco contradictorio, porque tú dices, si tú te estás acercando a la iglesia y estás activa en la iglesia, significa que también tú estás cerca de Dios. Pero ese no era mi caso. Yo me recuerdo que como me gustaba mucho la iglesia, yo quería seguir siendo parte de todas las cosas que se hacían en la iglesia. Yo quería seguir siendo parte de la célula, del discipulado. Y como que yo siempre me esforzaba por hacer todas las cosas que se pedían que una persona hiciera para pertenecer a esas actividades.
pero que en mi relación íntima con el Señor, yo estaba siempre luchando, como que yo nunca lograba avanzar, que yo oraba una semana y ya luego pasaba 2 meses sin orar, 3 meses sin orar, sin leer la Biblia, y vivía como que en este constante sube y baja, y entonces en mi vida personal, mis emociones, todo mi ser interior, siempre se sentía como destrozado y yo decía, wow, o sea, ¿cómo es que yo soy cristiana, pero estoy viviendo una vida tan derrotada? Todo el mundo habla que cuando tú eres cristiano, tú tienes vida abundante, tú vives en victoria, pero yo me sentía derrotada, yo me sentía como que no avanzaba, me sentía estancada, me sentía oprimida todo el tiempo. Y todo eso, yo yendo a la iglesia todos los fines de semana. Entonces era como un ciclo constante y yo me sentía así como que atrapada todo el tiempo y que por más que yo me pusiera en la meta acercarme más a Dios, no lo lograba. Si me acercaba 2 pasos, sentía que daba 10 pasos hacia atrás. Me recuerdo que ya en un punto yo me sentía como desgastada, como que ya no lo voy a intentar más. Y yo me recuerdo que yo empecé a reemplazar mi tiempo con Dios con 10.000 cosas. Yo me enfocaba muchísimo que sí en mis estudios, y si no estaba en mis estudios, estaba leyendo un libro, un libro disparatoso, o sea, no piensen de que libro profundo, no, un libro disparatoso. O me ponía a escuchar música, a ver películas, como que vivía siempre distraída, vivía siempre ocupada en mis cosas, en lo mío, y Dios era como que mi último plan. Y esa básicamente fue mi adolescencia. Esos fueron 4 años, me recuerdo que fueron 4 años de bachillerato, en lo cual yo era como que Dios, adiós, luego hola, y luego adiós, y luego hola, y vivía con un relajo con Dios, ¿verdad? O sea, un relajo que la gente no se daba cuenta, tal vez, pero yo sí sabía. Yo sí sabía lo que yo estaba haciendo, yo sabía que yo no le estaba dedicando el tiempo que Dios se merecía, que yo no le estaba dando la importancia que Él se merecía, que yo estaba viviendo mi vida a mi manera. Y algo que a mí me pasó en esa temporada es que fui atrapada por la religiosidad. En ese tiempo yo era cristiana, pero yo no tenía como la revelación de que yo era pecadora, o como que yo me sentía salva, pero al mismo tiempo me sentía siempre condenada. Y yo me di cuenta que era por eso, porque yo estaba viviendo en religiosidad. Y hay 3 cosas que yo vi en mi vida que realmente evidenciaron eso, evidenciaron que yo era una persona que, a pesar de que iba a una iglesia moderna, me dejé atrapar por la religiosidad. Y esa religiosidad por mucho tiempo me estuvo cegando, me estuvo alejando de yo conocer realmente al Dios vivo y de tener una relación viva con el Señor. Y esa religiosidad era lo que me tenía estancada, me tenía oprimida. ¿Y cuáles son esas 3 evidencias por las que yo me di cuenta que yo vivía en religiosidad? La primera fue que yo no me sentía realmente pecadora. Yo no estaba convencida de pecado. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que yo siempre me comparaba a mis otras compañeritas de la escuela, y como yo al final del día era una persona que tenía ciertos valores y tenía temor de Dios, realmente yo trataba de cumplir en lo posible con las cosas que me enseñaban en la iglesia, que me enseñaban en mi casa. Entonces yo siempre me comparaba con las otras muchachas de mi curso, de mi escuela, que no hacían esas cosas. Y yo decía, oye, pero yo soy una santa porque yo hago tal cosa y fulanita no la hace. Y fulanita anda deshaciendo por ahí y yo nunca he hecho esas cosas. O sea, que yo me sentía realmente como moralmente justa, moralmente superior, porque yo hacía todo lo que me habían enseñado en la iglesia y me habían enseñado en mi casa, y como que yo siempre trataba de cumplir las reglas. Entonces yo no me sentía en sí como pecadora, como que, ay, yo necesito pedirle perdón al Señor, yo necesito que Jesús me salve porque soy una pecadora. No, yo me sentía realmente una persona justa. Porque como te decía, o sea, yo estaba viendo a las demás personas, yo me estaba comparando con las demás personas, no me estaba comparando con Jesús, porque delante de un ladrón todos somos santos, pero delante de Jesús todos somos pecadores. Si hay un pecado por el cual más gente se va a ir al infierno, es por la falsa justicia,
porque es muy fácil tú decir, yo soy una persona justa cuando te comparas con el de al lado, cuando tu estándar es una ley moral hecha por ti mismo. Pero cuando nosotros nos comparamos con Jesús, ahí que nos damos cuenta de lo tan pecadores que somos. Porque cuando yo veo la santidad de Jesús, yo me doy cuenta de lo tan impura que yo soy. Cuando yo veo su bondad, me doy cuenta de tanta maldad que hay en mi corazón. Cuando yo veo su humildad, me doy cuenta de cómo mi corazón está lleno de orgullo. Cuando yo veo su justicia, me doy cuenta que mis obras, mi justicia, es un trapo de inmundicia, como dice la palabra. Y esa era mi situación, que yo no me comparaba a Jesús porque yo no pasaba tiempo con Jesús para saber cómo Él era. Y la segunda evidencia por la que yo me di cuenta que yo estaba viviendo en religiosidad es porque yo vivía para agradar a las personas, no para agradar a Dios. O sea, mi preocupación no era agradar a Dios, sino a la gente que me miraba. O sea, por eso a mí me preocupaba mucho las palabras que yo decía. Yo siempre intentaba decir las palabras correctas. ¿Por qué? Porque yo sabía que la gente me escuchaba, mas a mí no me importaba cuidar mis pensamientos. En mi boca salían palabras muy bonitas, pero en mi mente habían un montón de pensamientos horribles, pero a mí no me importaba eso. ¿Por qué? Porque yo decía, la mente al final nadie la puede leer, solamente Dios. Y como no me interesaba lo que pensaba Dios, yo dejaba que mi mente tuviera y pensara lo que sea. No me cuidaba de eso, simplemente me cuidaba de lo que la gente podía escuchar, de lo que la gente podía ver. Y la tercera evidencia que me dio a entender que yo estaba viviendo en religiosidad era la falta de amor. Y esto va en varias direcciones. Primero, yo no me sentía amada, yo sentía que Dios no me amaba. O sea, por más que yo iba a la iglesia y hacía las cosas, en mi corazón yo sentía como que no era suficiente y que Dios no me amaba. Y yo me recuerdo que muchas veces la gente se me acercaba y me decía, oye, Dios te ama, pero para mí eran como palabras, o sea, como que yo decía, ok, amén, gracias, porque yo sentía que la gente lo decía tanto que yo en verdad no lo creía real. Yo me sentía como que por más esfuerzo que yo hiciera, como que nunca era suficiente y como que Dios realmente no me amaba y no sentía que nadie me amaba. Yo me recuerdo que yo me sentía como que yo era el golgojo de Dios. Es una mi discípula que dice eso. Me encanta esa frase. Pero yo me sentía así como que la más despreciada, la menos valorada, como que todo el mundo me tenía a mí en poco. Y tampoco yo amaba a Dios. O sea, sinceramente, yo seguía en los caminos de Dios, yo seguía cumpliendo con las cosas de Dios, porque yo tenía temor de Dios, porque yo sabía que Dios es real, porque yo crecí en una iglesia donde yo vi el poder de Dios evidenciado. O sea, yo no podía decir, no, esto es falso, esto es real. O sea, yo crecí viendo el Espíritu Santo moviéndose, ¿sabe? En poder y gloria, y lo había visto muy de cerca. También sentía su presencia. Entonces yo sabía que Dios era real. Yo sabía que lo que me estaban enseñando era real. Y es como que, bueno, entonces tengo que hacer las cosas correctas porque yo si todo es real, significa que el cielo es real y significa que el infierno es real. Y yo no me quiero ir para el infierno. Entonces, sinceramente, yo les digo que si a mí alguien me hubiera dicho, mira, el infierno no existe, si tú haces lo malo, simplemente tú vas a desaparecer y ya. Pero el infierno no existe. Si alguien me lo hubiera dicho y me lo hubiera asegurado, sinceramente, yo creo que yo hubiera abandonado a Dios en ese momento, porque a mí lo que me tenía ahí era que yo no me quería ir al infierno. Y yo sabía que el infierno era real y el cielo era real y Dios era real. Así que yo estaba como que tratando de hacer todo lo correcto porque no me quería ir al infierno. Eso era lo que a mí realmente me tenía en la fe. Yo tenía más miedo de ir al infierno que deseo de estar con Dios. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. Entonces yo no me sentía amada, ni tampoco amaba a Dios y tampoco amaba a mi prójimo como a mí mismo. Yo no tenía ese amor que un cristiano debería tener. Yo me recuerdo que yo solamente amaba a mis amigas, a mi familia, a la gente que me hacía bien y a la gente que me caía bien.
pero si tú me caíste mal, mira, en ese tiempo, y esos fueron 4 años de sube y baja. Pero todo cambió cuando Dios me reveló su persona, cuando Cristo se me reveló. Y eso pasó cuando yo tenía 17 años. Después de yo acabar la escuela, yo me recuerdo que ahí mismo había un campamento de la iglesia, y yo fui a ese campamento normal, no estaba muy animada ni nada. De hecho, el campamento anterior yo ni siquiera había ido porque te digo que me sentía como que bien desconectada de la iglesia, de las personas, y no estaba en muchas cosas. Pero este año dije, ok, déjame ir, ya que van a ir mis amigas, pues déjame ir. Me recuerdo que el sábado, sí creo que fue el sábado, un predicador me llama, me dice, tú pasa, no sé qué, y yo empiezo a sentir muy fuerte el Espíritu Santo, y él me empieza a hablar, y lo que él me dice me quebrantó para siempre. En ese momento, Dios se reveló a mí como ese padre, como ese amigo que me amaba y que siempre estaba ahí. Porque yo me recuerdo que cuando yo estaba ahí llorando, el predicador me empezó a decir como que hablarme de parte de Dios diciéndome, yo he estado contigo en todo momento, yo nunca te he soltado, yo nunca te he dejado. Y mientras él me decía esas cosas, yo me recuerdo que en mi mente yo empecé como tener un flashback de todos los años pasados, de todas las veces que yo estaba enojada contra Dios, que yo le gritaba, que yo decía como que, ¿por qué tú me salvaste? ¿Por qué tú me sanaste? ¿Por qué me tienes aquí? O sea, ¿cuál es tu plan conmigo? Deja de presionarme, porque yo me recuerdo que yo me sentía muy presionada por Dios, porque bueno, eso no les conté, pero, porque es un testimonio más largo, pero cuando yo tenía 9, 10 años, 11 años, yo me enfermé de casi morirme, o sea, literalmente casi me morí, o me morí y reviví. Y Dios me salvó milagrosamente, para hacerle la historia corta. Y yo me recuerdo que después de eso, como yo me sentía muy presionada por todo el mundo, porque todo el mundo era como que, wow, Dios te sanó, tú tienes que estar agradecida. Y como que en cada momento, cada segundo me lo recordaban. Y era como que, güey, o sea, yo no pedí nada de esto. Y yo me molestaba con Dios porque yo decía, pero yo a ti no te pedí nada, porque ahora yo tengo que estar agradeciéndote y cambiando todo lo que yo quería para hacer tal cosa, porque tú me lo pediste ahora. Y yo vivía como a veces enojada con Dios por eso. Me vi también como que en mis momentos más difíciles, en mis momentos más tristes, en mi momento donde yo me sentía como más sola, en los momentos donde yo estaba llorando, yo me recuerdo que yo me veía como si fuera otra persona viéndome. Y Dios me decía como que ahí en ese momento, donde tú te sentías que sin esperanza, de donde tú te sentías como que se iba a acabar todo, donde tú te sentías sin fuerza, donde tú te sentías sin vida, donde tú te sentías que te estaba muriendo, en ese momento donde tú estabas tan sola, donde nadie estaba ahí contigo, donde tus amigas no estaban ahí contigo, donde tú pensabas que no había nadie, ahí estaba yo. Y cada vez que tú me llamabas, cada vez que tú te acordabas de mí, decía, Dios, ayúdame, yo me manifestaba, yo te abrazaba, tú te recuerdas, y el Señor me empezó a recordar todos esos momentos donde yo estaba desolada, triste, llorando, y yo lo único que le decía al Señor era como que ayúdame, abrázame, y Él me recordó que cada vez que yo me acordaba de Él, Él venía, y que incluso cuando yo no lo buscaba, Él me buscaba a mí, que cuando yo no tenía ganas de hablar con él, cuando yo lo ignoraba, cuando yo lo dejaba atrás por otras cosas, él estaba ahí, él permanecía ahí, me mostraba cómo él me buscó a través de tantas personas, cómo envió tantos profetas, tantas personas a hablarme de él, a declarar profecías de bendición sobre mi vida, a recordarme que yo era amada, a recordarme que yo era elegida, que yo tenía propósito. Y me empezó como que a recordar su fidelidad y cómo él realmente estaba ahí, que cuando él me decía que me amaba, no eran palabras al aire, sino que él me lo había demostrado, porque a pesar de que yo le fallaba, a pesar de que yo lo dejaba, a pesar de que yo le corría, a pesar de que yo eh,
lo maltrataba, le ofendía, a pesar de que yo elegía tantas cosas por encima de él, a pesar de que yo lo ignoraba, a pesar de tantas cosas horribles que yo le hice a Dios, a pesar de todas las veces que yo le fallaba, a pesar de todas las veces que yo huía de él permanecía ahí conmigo. Dios tenía todas las razones para abandonarme, para dejarme, para olvidarse de mí. Y él, teniendo todas las razones para hacerlo, nunca lo hizo. Él nunca me abandonó, él nunca me dejó sola, él siempre permaneció ahí. A pesar de mis desplantes, Dios siempre permanecía ahí. Y cuando Dios me reveló eso, cuando yo vi a Dios ahí en mi vida, en mi angustia, en mi dolor, y vi que Él nunca se iba, yo quedé tan impactada, yo quedé tan quebrantada. Y yo dije, wow, Señor, o sea, todas las veces que tú me decías que tú me amabas, no era por decirlo, realmente tú me amas. Y ahí yo me sentí de verdad que era amada porque sí, o sea, no por lo que yo hacía, sino porque Él me amaba y punto. Y no había algo que yo pudiera hacer para que Él me dejara de amar, porque su amor era para siempre, su amor era incondicional y su amor lo soportaba todo. Y yo dije, wow, Señor, tú eres tan increíble, tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso. Yo quiero ser tu amiga. Yo quiero tener una relación contigo genuina. Yo quiero darte una oportunidad en mi vida de verdad. Y a partir de ese día, mi relación con Dios fue diferente. Ya yo no vivía esclava al miedo y a la religiosidad. Y yo empecé a tener una relación dinámica y viva con Dios. Yo empecé a orar más, a leer la Biblia. Ya no me parecía aburrida la oración ni la Biblia, sino que cada día yo deseaba de verdad hablar con Dios. Y cada día me enamoraba más y 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 más de Dios. Y sigo cada día enamorándome más y más y más y más de Él. Y de verdad que desde ese momento para mí ser cristiana se convirtió en algo tan fácil, en algo tan maravilloso y ya no vivo como antes, que antes yo me sentía siempre derrotada, sino que ahora sé lo que es vivir en plenitud, sé lo que es la vida abundante, porque tener una relación con Dios viva es lo que te da a ti la vida abundante. No es ir a la iglesia, no es tú dar el paso de fe y ya, es tener una relación viva con Dios, una relación que se alimenta todos los días. Y eso es lo que ha hecho realmente el mayor cambio en mi vida, en mi persona. Y por eso yo quise compartir mi testimonio hoy, porque si tú te sientes identificada tal vez con esas cualidades que yo compartí de cómo era para mí vivir en religiosidad, tú puedas a partir de hoy decirle al Señor, necesito un cambio, necesito que me saques de la religiosidad muerta y me lleves a tener una relación viva contigo. Necesito que me reveles tu amor, necesito que me reveles tu persona, porque ya no quiero ser igual. De verdad que es horrible tú vivir en derrota, siendo cristiana. Fueron horribles esos años que yo viví lejos de Dios y de verdad te invito a que avances, a que dejes atrás las distracciones, a que dejes atrás las expectativas de las demás personas y te concentres en conocer al Dios vivo. Porque si tú conoces hoy a Dios, tu vida no será igual. Él es que transforma lo muerto en vida. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que restauró mi autoestima para siempre. Él es el que me sanó de la depresión. Es el que cambió mi lamento en baile. Es Dios, pero necesitas conocerlo. No te quedes simplemente en la religión, en ir a la iglesia. Necesita buscar a Dios en el secreto. Y toda esta temporada la voy a dedicar a cómo conocer a Dios.
utilizaré mi experiencia, todo lo que yo viví, todo lo que yo he hecho, cómo yo me pude acercar a Dios y quiero que tú también lo puedas lograr. Así que nos vemos en el próximo episodio donde te voy a compartir cómo te puedes acercar a Dios a pesar de que no lo puedas ver. Y nada, esto es todo por el episodio del día de hoy. Me gustaría para cerrar que oráramos y ahí tú le pidas al Señor que te ayude a salir de la religiosidad muerta y te lleve a una relación viva con Dios. Señor, gracias por estar con nosotros en este podcast. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Tú has sido misericordioso, tú has sido paciente, Señor. Te pedimos perdón, Dios, porque sabemos que fallamos. Te pedimos perdón, Dios, por vivir, Señor, lejos de ti, buscándote, Señor, pero no haciéndolo de corazón, sino haciéndolo para los hombres. Cambia, Dios mío, hoy nuestras vidas. Revélanos a Cristo, revélanos tu amor, Señor. No queremos solamente tener información de ti, queremos revelación, queremos conocerte, Dios. Queremos un cambio en nuestras vidas. Sácanos del estancamiento, Señor, de la religiosidad y llévanos a conocerte, Dios, profundamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esto es todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye.